¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. ¿Recuerdan al querido Enrique Pinti? Enrique Pinti tenía razón. De hecho, hay archivos que envejecen bien. ¿Vieron que hay personas que envejecen mejor que otras? Bueno, hay archivos que envejecen mejor que otras. Les quiero mostrar un archivo que envejeció muy mal, muy mal. La decrepitud total, ideológica. Vean, fue un 1 de mayo de 2015, era el Día del Trabajador. Entonces, él, en ese momento muy confrontativo, habló del trabajo en Argentina. A ver. Que hagamos un Estado eficiente, un Estado transparente. Vamos a barrerle todos los ñoquis a la cámpora. Tenemos el coraje para hacerlo. Esto era el 1 de marzo de 2015 y cumplió, barrió. Pero para adentro, si vos ves el boletín oficial de los últimos días, todo aquello que había prometido Massa de que no iba a entrar más gente a organismos estatales, no se cumplió. Vean el boletín oficial, todo el tiempo hay nombramientos, hay gente que genuinamente lo merece porque hace mucho está contratado y no lo pasan a plantar y está formado. Y después hay Arca de Noé, como se viene el diluvio de la derecha a subir, ahí hay un refugio para pasar la tormenta. Esto es lo que está ocurriendo. Barrió para adentro. Hubo un encuentro peronista acerca de la izquierda, la derecha, las promesas, el que te iba a meter en cana y la que iba a ser puesta en cana o que formaba parte de ese colectivo que es la Cámpora, que Sergio iba a meter en cana o que iba a barrer. Vean ese encuentro en frases con Mayra Mendoza. Le preguntaron en Radio Con Vos, Mayra, ¿charlaron con Sergio Massa sobre esa famosa frase de que van a barrer a los ñoquis de la Cámpora? Ella es una referente importantísima de esa agrupación. Si está en juego el destino de Argentina, vamos a hablar con quien sea necesario. Esto dijo Mayra Mendoza. Y la otra cosa que dijo es, sí, recordamos aquella frase y nos reímos. Fíjense cómo zanjan la diferencia entre la Cámpora y el que iba a barrer a la Cámpora con una frase y un concepto. La frase es, nos reímos, porque total, los dichos, las promesas son descartables en política y sobre todo ahí, en ese espacio. Y la otra cuestión tiene que ver con la flexibilidad del material. Si es necesario el pragmatismo es que Sergio es hoy quien va a representarnos. Fíjense ustedes qué curioso el kirchnerismo, cuánto éxito tiene que las 3 últimas elecciones presidenciales presenta candidatos no kirchneristas, Scioli, Alberto y ahora Sergio Massa. Archivos que envejecen mal y ahora un archivo que sintetiza el kirchnerismo que envejeció muy bien. Abro el programa invitándolos a recordar 1990, Enrique Pinti. Disfruten. Quien pelea, nos hemos equivocado, podemos refrendar nuestro error. Nos vamos a ir metiendo e infiltrando en el movimiento peronista. Los negros son boludos, no se dan cuenta, nosotros vamos cambiando, cambian un poco ellos, cambia un poco yo, cedemos de un lado, cedemos del otro. El populismo es nuestra meta, tenemos la masa, vamos a hacer lo posible y vamos a crear el peronismo de izquierda, que es como crear el helado caliente. No existe el peronismo de izquierda. Peronismo se llama peronismo por Perón. Ni Perón no fue nunca en la puta vida de izquierda, en eso no engañó a nadie. Siempre había dicho que era de derecha, era milico. No hay un solo milico de izquierda en la República Argentina. Solo la izquierda argentina se pudo imaginar semejante pelotudez. Solamente esa izquierda intelectualoide y estúpida pudo creer que Perón, que había estudiado con Mussolini, de pronto era un líder carismático de socialdemócrata con tendencia socialista. Nada, Perón quería volver y como que estaba exiliado, prohibido, proscripto, no podían ni mencionar el nombre porque te llevaban preso, él quería volver, no se quería morir en el exilio como un forro, quería volver acá y retomar el lugar que le habían sacado. Entonces dijo, tengo que volver con quilombo, si no, no van a ver. ¿Y quién puede armar quilombo? Los jóvenes. Pero dentro de los jóvenes, ¿quién puede ser tan boludo de armar quilombo, organizarse, poner una bomba por una idea que no es la de él? Los de izquierda. No hay nadie tan pelotudo en el mundo. Los convenció, los embalurdó, los armó. Empezaron la reunión en Puerta de Hierro. Él le dijo, vamos muchachos. Los muchachos empezaron, empezó la bomba, empezó la guerrilla, empezó el desastre. El pie justito que estaba esperando la ultraderecha reaccionaria argentina para empezar a hacer una de las masacres más indiscriminadas, pelotudas y al pedo de la República Argentina. Pero ya estaba. Una vez que volvió y dijo, yo después me muero en cualquier momento. Dentro de un mes me muero, 2 meses me muero. El 1 de mayo de 1974 dijo, después de mí el diluvio. Los mandó a la concha
concha de su madre a los montoneros desde los balcones de la Casa de Gobierno. Los muchachos se enojaron, empezaron los cuetazos, los golpes, las patadas, la dimisión, la bolsa de gasto, porque claro, habían puesto izquierda con derecha que no tenían un carajo que ver. Una vez que el hombre se murió, ya no había nada que nos nucleara. Después esa loca de Isabel, López Rega, la AAA, el despelote, el horror, los milicos, el horror, el desastre, el proceso. Y hoy en día, algunos de los montoneros que quedaron vivos se olvidan de todo lo que dijeron en la década del 70, se arrepienten públicamente en el programa de Bernardo Neustadt, se casan con las hijas de los milicos en Punta del Este, brindan con champán francés y si alguno se murió, que le manden flores a la viuda. Es maravilloso este país. ¿Cómo nos quejamos que estamos mal? Tendríamos que estar peor, con todas estas cagadas peor, las sacamos bastante barata. Archivos que envejecen bien. Largamos el programa. Hoy hubo un operativo en el centro porteño, a las cuevas, a algunas empresas, sobre todo el manejo de los dólares. ¿Qué es lo que pasó ahí, Pablo de León? ¿Quién se hace cargo de esa escena ya repetida? Recordemos que hace algunos años el kirchnerismo había intentado, por ejemplo, chequear los dólares que argentinos se llevaban a Uruguay metiendo perros en el buquebús. Hubo muchas de esas. Hoy, en este tono de comedia o de tragicomedia, un capítulo más. Pablo. Bueno, ya que recurriste al archivo, yo recurro a una frase vieja, el cuento de la buena pipa. ¿Quién fue? ¿Yo, señor? ¿Yo, señor juez? No, señor. ¿Usted, gendarmería? No, señor. ¿Usted, Aníbal Fernández? Y sí, porque tuiteó. Claramente nadie se hace cargo, el gobierno no sabe qué hacer con el dólar. En medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional se disparó el blue una vez más, el ilegal, según Massa. 525 el ilegal. Exactamente, según la vocera presidencial, el ilegal, pero el que marca la tendencia de dónde está la cuestión. Todos se corrieron, el juez, que decían, fue un juez penal económico, el juez dice que él no determinó ningún operativo en la City. Evidentemente el gobierno no sabe qué hacer y asusó fuerzas de seguridad para que vayan a meter miedo en las cuevas, y la verdad que los cueveros que están en esos lugares ya saben bastante de esto y con estas cosas no se asustan. 525. Sí, esto por supuesto genera alarma en el gobierno, no solo por la experiencia de este último año, sobre todo de julio del año pasado, donde hubo una fuerte crisis cambiaria, sino que estamos en medio de un proceso electoral donde además se sabe que después de lo que pase el raspazo puede generar una turbulencia económica, ni hablar de un escenario de balotaje y de transición de gobierno. Hoy estaba el presidente afuera, está volviendo de Bruselas, Sergio Massa de campaña, y lo que pasó fue que Aníbal Fernández, 1:30 de la tarde, escribe un tuit hablando de un operativo judicial del que no dan detalles. Él dice, interviene Justicia Penal Económica. Alerta, si querés sí, léelo, ahí está. En este momento, léelo. Sí, en este momento la Justicia Penal Económica y la AFIP se encuentran realizando operativos en la City con el objeto de detener al grupo denominado liquidadores, entre comillas, personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro. Intervienen además UIF y Policía Federal. Por supuesto, el ministro de Seguridad está a cargo de la Policía Federal. Lo que después pasó es que el gobierno no informó y no se hacían cargo. Bueno, la FIP, ¿hay información? No, no es nuestro. No, intervino Aníbal Fernández. El Ministerio de Economía, no era nuestro. No. Fue como una especie de operativo fantasma, de alguna manera, del que después no hubo demasiado desarrollo. ¿En qué quedó? Y las veces que hubo operativos respecto de las cuevas, es la nada. No es que después el dólar se calma. No. Es más escenificar que están haciendo algo. Lo que explicó el juez penal económico, que es Marcelo Aguinsky, lo digo con nombre y con apellido porque se lo atribuyeron a él, fue no se ordenó ningún operativo desde el fuero porque esa clase de operativos antes debería ser al menos notificado a la fiscal que estaba de turno. Recordemos que estamos en plena feria judicial invernal. Lo que desmintieron desde el fuero es no se ordenó ningún operativo y lo que explican es que en 2012 ya Ricardo Echegaray, la justicia le prohibió a la AFIP realizar estos operativos sin intermediación de la justicia. Se requiere una orden judicial para estos operativos solo en el caso de que sean allanamientos. El Banco Central, con su cuerpo de auditores, tiene potestad para hacer inspecciones. Lo que habrá que esperar es si esto ocurrió. Lo que sucedió que después de que el juez desmiente este operativo que le atribuyó a Aníbal Fernández, el Banco Central también dijo que ellos no habían intervenido a través de este mecanismo en una inspección. Osvaldo. ¿Quién fue entonces? Yo quiero disentir claramente con Jessica, porque Jessica empieza diciendo, esto generó una alarma en el gobierno.
El gobierno, el presidente del gobierno estaba en Europa y dijo, me quedo un día más porque total no tengo nada que hacer. El ministro de Economía se fue a la CGT a hacer campaña de política en el medio de este lío. De Cristina Fernández, por supuesto, nunca escuchamos una sola palabra. La justicia dice yo no fui, no tengo nada que ver. Con lo cual, ¿qué alarma generó en el gobierno? No, perdón, Bueno, déjame... perdóname, Sí, Massa, que es quien está a cargo de la presidencia, básicamente. Claro. Bueno, perdón. Eso ya es, institucionalmente está mal. Sí, pero fácticamente es así. Hay una preocupación con que no se dispare el dólar, con todo lo que eso implica en la disparada del dólar. ¿Y qué hizo? En un proceso El electoral. dólar blue disparado sí. es síntoma de no control político Claro. Bueno, sí. en la historia argentina. Si generó una alarma, no se notó. No, pero perdón, yo voy a estar de acuerdo con Jessica. Claramente hay una preocupación porque Sí. lo estamos diciendo todos los días. El candidato presidencial del oficialismo es el ministro de Economía. Un sacudón en términos económicos y una cosa parecida a una corrida dinamita totalmente la posibilidad electoral del peronismo, que no es solo el presidente, sino diputados, senadores y todo eso. Esto que pasó, y el tuit que leía Jessica de Aníbal, desnuda otra vez la interna oficial. Porque es así. Alberto afuera, como vos decías. Cristina a cargo de la presidencia, pero no hace nada. Presidente en ejercicio, Massa, que va a la CGT. La FIP diciendo, la FIP que es un hombre de Cristina, Carlos Castañeto, pero que está en sintonía con Massa, dice, yo no fui, y se cuida por las cuestiones legales. Y la UIF, otra vez la UIF metido en este lío, que fue la que ordena intervenir la organización, la fundación de Patricia Bullrich, armando un lío que también todos dijeron, yo no fui. Entonces el gobierno de yo no fui, y está claro que Massa está preocupado porque una corrida del dólar lo barre en términos políticos en su campaña presidencial. Lo que yo digo, todo eso es exactamente el argumento por el cual yo digo, no está generando alarma. Vos no ves a esta gente alarmada, vos no ves que estén haciendo nada al respecto. Cuando te suena una señal de alarma, digo, vas y ves de dónde sale el humo. Agarrás una manguera y empezás a apagar el fuego. ¿Qué es lo que están haciendo? Esta señal de alarma, ¿de qué les sirve? ¿Qué están haciendo? Que las escenificaciones como este operativo fantasma del cual nadie se hace cargo en la City, es parte de esta preocupación. Es querer mostrar que están haciendo algo ante una situación que es evidentemente preocupante. Ahora, es Me gustaría que se eficiente, preocuparan. modifica algo, hicieron algo para no llegar a esta situación y claramente esto es un problema estructural. Y hablando de estructural, viene una gran macroeconomista que es Marina Del Poyeto. Empezamos la conversación con un síntoma claramente que es el de este dólar que se fue corriendo los últimos días. Si sos benigno en la interpretación, se está acomodando a la inflación, pero nosotros sabemos que no es un precio más de la economía el dólar, aunque sea informal y aunque sea, como siempre dicen los gobiernos, un mercado chiquito, sino es un termómetro de control o no controlo. Bienvenida, Marina Del ¿Qué tal? Poyeto. ¿Cómo les va? Bien, ¿qué síntoma es y cuán grave es, doctora? A ver, yo siempre vengo diciendo los síntomas de la Argentina son la inflación, corriendo. El último mes al 6, pero venías a un ritmo más parecido al 8 mensual. La enorme dispersión de precios relativos que tenés y la brecha cambiaria, ¿no? Donde la brecha cambiaria tenés un dólar oficial que corre todos los días a un ritmo mensual parecido a la inflación y el dólar financiero en sus distintas versiones, el MEP, el CCL, el Blue, que es el ilegal, que cotiza en torno al doble y que se mueve no todos los días, sino que se mueve por espasmos. Entonces, cada vez que ese dólar se mueve, bueno, va a la tapa de los diarios y cuando va a la tapa de los diarios empezás a tener... Pero digo, uno se mueve todos los días y el otro se mueve por espasmos. ¿Qué te está pasando en este contexto? La verdad que lo que está pasando es un banco central literalmente reventado. O sea, yo cada vez que lo describo digo, te faltan dólares en las reservas, lo que pasa es que cada vez te faltan más dólares en las reservas. Te sobran pesos en la economía. ¿En qué lo notas? ¿Es sintomático o asintomático que no haya nada en el Banco Central? A ver, en la cotidiana de todos nosotros y de las empresas. No, a ver, digo, tenés un formateo de la economía que no está funcionando. Por eso digo, los síntomas son la inflación, la brecha y los precios relativos distorsionados. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Está este balance del Banco Central al que venís cascoteando. O sea, nunca el Banco Central va a acumular reservas mientras tengas una brecha cambiaria en la zona del 100%. Necesitas un programa de estabilización. Ese programa no apareció cuando debería haber aparecido. Y hoy ya estás en carrera electoral, tenés que llegar del otro lado tratando de
sostener lo mejor posible el andamiaje, de nuevo, usando reservas más de la cuenta y con una dinámica de los pesos que está sostenida con un cepo cambiario extraordinariamente rígido y que lo vas cerrando cada vez que se abre un agujero. O sea, va a ir tapando agujeros, literalmente. Está también abierta la negociación de Massa con el Fondo Monetario Internacional. Hace semanas que dice viajamos y cerramos. Bueno, viajaron, están allá por lo menos. Se conoció hoy un reporte del fondo que planteaba cuestiones que ya viene diciendo de Argentina, justo caen en medio de la negociación. Que es, bueno, simplificar el régimen cambiario, salida gradual del cepo, cosas que le viene pidiendo el que el gobierno no va a hacer. ¿Qué ves en este tire y afloje que hay entre el fondo y Argentina y cuánto esto es necesario cerrarlo antes del 13 de agosto? Sí, a ver, lo primero que diría es, el informe este es un informe de rutina del fondo, ni siquiera sobre Argentina. En la página 64 hay un cuadro que habla de Argentina de los números de diciembre, o sea... cae en este momento, pero me parece que no tiene nada que ver con la discusión que está teniendo entre el gobierno y el Fondo Monetario. Pero los pedidos son los mismos. Sí, a ver, digo, claramente hay una brecha que es distorsiva, o sea, claramente, la Argentina requiere un programa, el programa con el fondo de enero del 22 era un programa para intentar llegar del otro lado y, digamos, todas las revisiones trimestrales tenés que poner un waiver. El problema es que el waiver en este momento, el perdón que te estás pidiendo al fondo en este momento, viene con desvíos que son groseros, o sea, el desvío en la meta de reserva son 17.000 millones de dólares respecto a lo que te comprometiste, el desvío en el financiamiento monetario, sin contar la compra de bonos emitiendo pesos del Banco Central, solamente el uso de adelantos transitorios es casi 50% más alto del compromiso, y el desvío fiscal, que es el más chiquito, es medio punto respecto a lo que te comprometiste. Entonces el fondo lo que te dice es... A ver, de nuevo, el fondo te pone objetivos, vos los objetivos no los cumplís nunca. Llega acá y la lógica era, el fondo, yo siempre digo, el fondo no quiere ser el culpable de la caída de Argentina. Si Argentina se prende fuego es un problema de la Argentina, pero el fondo no quiere, como en 2001, soltarte la mano, y el fondo no quiere que el país entre en atraso. Yo siempre dije, no lo quiere el fondo, no lo quiere el gobierno, no lo quiere la oposición. Ahora, Marina, termina. Déjame un segundo, la revisión era en junio. En junio tendría que haber desembolsado 4.000 millones de dólares. Ahora, los desvíos son tan grandes y la forma en la cual se manejó esto, que es que Massa dilató la negociación con el fondo porque estaba negociando su candidatura, mostrando que tenía, si querés, el manejo con el fondo, y generó tantos desvíos que el fondo lo que dice es, mirá, si yo sigo de la misma forma, sistemáticamente hacen lo que quieren. O sea, es como que yo pongo un objetivo y seguro que no se va a cumplir en un esquema electoral. Se puso más duro el fondo. Y el fondo se puso, por lo menos el staff se puso más duro. Ahora, la discusión es si hay una negociación política, porque los objetivos originales de que Argentina, de nuevo, no se prenda fuego por culpa del fondo, yo creo que siguen estando. Ahora, la plata que tendría que haber entrado a fin de junio no entró. Tiene que entrar antes de fin de julio, porque a fines de julio tenés que pagarle 2.630 millones de dólares al fondo, que la verdad es que no tenés para pagarlos. Y a la semana y a la semana siguiente le tenés que pagar 800 más y después al mes siguiente 800 más, todo antes de la elección de octubre. Entonces el fondo está diciendo, yo no voy a ser el culpable de la caída de la Argentina, pero tampoco te voy a dar dólares para que te los gastes a la mitad de lo que salen. Sí, el fondo, de nuevo, el fondo lo que te dijo es cuidar los dólares. Entonces vino el dólar soja, frename las importaciones no se frenaron, no intervengas en el mercado cambiario, interveniste en el mercado cambiario. El fondo te está diciendo, no hagas cosas y vos las haces. Y encima, digamos, después de la negociación, vas y te sacas la foto con el ministro de Egipto y les armás un cartel de deudores, le pagás con yuanes, después le avisás que hubo una carta del director chino. Está jugando de alguna forma políticamente y negociando los 4.000 millones que son fundamentales para poder intentar llegar, vos decís, al 13 de agosto, pero es al 13 de agosto y después al 22 de octubre, porque la elección de verdad es en octubre, Marina, no es en agosto. Mostramos varias veces un cuadro de Marul, un economista que contaba que desde que largó el gobierno de Alberto, vía el campo y sus liquidaciones, habían ingresado algo así como 100 y algo de miles de millones, y que habían sido erogados 800. Y había en los gráficos, vos veías unos ingresos tremendos de dólares y unos egresos al fondo pequeños. Entonces vos lo que tenías es una diferencia, un agujero negro, y decís, ¿es así? ¿Argentina pudo, por la liquidación del campo,
haber estado mucho más cómoda? ¿Cuánto está ahogando el Fondo Monetario a la Argentina? A ver, yo primero lo que diría es, no tomaría la totalidad de la cosecha valorizada, sino que tomaría los dólares adicionales que conseguiste, fundamentalmente porque tuviste más cantidades y más precios en los últimos 2 años. Si vos sumás cuántos dólares de más tuviste en 2021 respecto a 2020 y en 2022 respecto a 2021 y los sumás todos, te da cerca de 45.000 millones, que es un montón y que no hay ninguno en las reservas. O sea, todo el salto... ¿Qué quiere decir? Explícame en otra palabra que si entraron 45.000 o ese saldo, esa diferencia, que es lo que el indicador que vos usás para ver si fue buena la liquidación. Contra los egresos. ¿Qué pasó ahí? Yo lo primero que diría es, de nuevo, cuando vos tenés un precio que vale la mitad que otro, cuando el dólar oficial vale la mitad que el dólar financiero, la demanda de dólares oficiales es infinita. Siempre te van a faltar dólares. O sea, tu problema principal es la brecha. La transferencia de ingresos que coordina la brecha es enorme. El exportador recibe la mitad del precio, el importador paga la mitad de lo que vale. Y pero a ver, si te dijera Guzmán o más, ¿qué querías que haga? ¿Que cierre las importaciones? No, bueno, los tengo a ustedes en televisión diciendo, no hay crema de dientes, no hay envase de esto, no hay... De nuevo. Que esto ha sido así también. Había que ir a un programa de estabilización en el arranque de este gobierno. Podrías haber ido en el 2018 y usar el acuerdo con el fondo para ir a un programa de estabilización y no intentar forzar hasta la elección. En el arranque de este gobierno, después vino la pandemia. Cuando terminó la pandemia tenías reestructurada la deuda, tenías corregido los precios relativos y además tuviste un shock de dólares. O sea, siempre intentaste forzar. Este gobierno en 2021, para poder llegar a la elección, movió el tipo de cambio oficial al 1% por mes con la inflación al 3,5%. Entonces lo que digo es, sistemáticamente estás intentando forzar para llegar a la elección, que es lo mismo que estamos discutiendo ahora, si llegamos o no a las PASO. Ahora, respecto al fondo, el fondo, el fondo te dio, los 44.000 millones los desembolsó durante el gobierno de Macri. Durante este gobierno, en principio, no desembolsó en 2021 4.500 millones, que en principio fue un programa de recapitalización del fondo después de la pandemia, donde le dio a todos los países un porcentaje de esa recapitalización en relación a la cuota. Esos 4.000 millones te los gastaste para pagar en septiembre del 2021 y en diciembre del 2021 las cuotas, mientras pateabas el acuerdo y negociabas. Acordate que negociamos el acuerdo y el acuerdo se aprobó con los votos de Juntos por el Cambio cuando Máximo se corrió del Congreso y no lo aprobaron. 2022, el fondo te desembolsó cerca de 5.000 millones más. Te devolvió los 4.000 y te anticipó el capital de trabajo del programa. Y este año vos le tenías que pagar 4.600 millones y pagaste 6.700. Moraleja, todo viene, cerralo. ¿Qué quiere decir eso, todo el desarrollo que hiciste? La verdad que quiere decir que somos insoportables. O sea, estamos sistemáticamente tratando de... O sea, estamos discutiendo siempre lo mismo. Estamos discutiendo si llegamos. ¿Llegamos? ¿A dónde llegamos? O sea, en algún momento alargar el horizonte. Y eso requiere empezar a mirar un poco más allá. Massa en la CGT dijo varias cosas. Una que me parece bastante interesante para charlar. Yo no había escuchado esto de este modo sobre los subsidios. A ver si podemos ver lo que dijo Massa hoy en la CGT. Bueno, vamos después con eso. Yo te lo adelanto, te lo quiero decir eso. Dice que subsidio es un sueldo indirecto. Entonces, realzó la idea de que es muy valioso que el Estado esté ahí con los subsidios y en vez de decir que son un gasto, los resignifica contando como, digamos, salario indirecto. Ya lo había hecho con los colectivos. ¿Te acordás cuando fue el paro de los colectivos? Y dijo, si nosotros estamos pagando los sueldos con los subsidios. ¿Qué pensás vos de eso conceptualmente? A ver, mi punto principal es que vos podés subsidiar un poco los precios. Ahora, cuando el subsidio es como en el caso del boleto de colectivo, el 95% del precio... Eso no es un subsidio. El subsidio es un poco más, o sea, subsidiario a el precio. O sea, eso es básicamente la nacionalización del servicio y donde tenés un servicio que es gratis. Bueno, pero pará, y te doy un paso más. Y si yo digo, en realidad, yo soy el Estado y nosotros somos los que le estamos pagando el sueldo a los colectiveros. Que eso es lo que dijo Massa. Sí, es cierto. Bien. Y por eso vos no tuviste un paro de colectivos durante todo el gobierno kirchnerista. ¿Por qué no tuviste un paro de colectivos? Porque el subsidio que recibían las empresas de colectivos era una composición del aumento en los costos que incluía el salario, incluía el mantenimiento de la carrocería
incluía el combustible. Es otra forma de nacionalización también. Bueno, a ver, Uno digo, está pagando todo. Entonces vos subías los salarios y te aumentaba el subsidio, con lo cual Ahora, los está bueno empleados y los iban todos de la misma mano. Ahora, cuando vos intentaste pisar el gasto público y frenaste la dinámica de los subsidios, bueno, ahí todos salieron al... Entonces empieza a haber pelea entre... Está bueno lo que vos explicás de cómo funciona hoy el tema de los subsidios y el mantenimiento de los colectivos y del pasaje, fundamentalmente. ¿Cómo modifica el gobierno, sea Bullrich o sea Larreta, no importa esto? Porque digo, vos decís, con esto se terminó, yo lo voy a modificar. ¿Cómo modificás esta masa tremenda? Porque vas a tener a la gente no soportando un aumento de un 400% en el pasaje. A ver, lo primero que diría yo es... vos tenés, yo hablo de distorsión de precios relativos. Yo dije la inflación, la distorsión de precios relativos, la brecha. La distorsión de precios relativos yo la simplifico diciendo, tenés precios de bienes ridículamente caros. Digo, hoy se va a Zara de la Argentina y uno ve los precios en Zara en Argentina y ve los precios en Zara en cualquier pasa lugar. a la franquicia, ¿no? De nuevo, los precios de la ropa en Argentina valen, en Zara en Argentina valían casi el doble de lo que valían en Zara en Madrid, si querés. Sí. Ahora, precios de bienes ridículamente caros. Después discutimos cuáles son los costos de producir en Argentina, es otra cosa, pero precios de bienes ridículamente caros, precios de servicios ridículamente baratos. El boleto de colectivo en Argentina vale 10 centavos de dólar. ¿Sí? O sea, en el mundo el boleto de colectivo vale entre $1 y pico y $2 y pico. Sí. Por eso. Dicho eso, tenés salarios que hoy, en 2015, tenías la misma distorsión de precios, pero con salarios adelantados. Hoy tienes esta distorsión de precios con salarios rezagados. Los salarios formales caen más del 20%, los salarios informales caen cerca del 40%. ¿Con respecto a qué? 20, con respecto a 2015, si querés. Entonces lo que te digo es, tenés un salario ¿Perdieron rezagado. 20? ¿Perdieron esa cantidad? Sí. Sí, o sea, vos tuviste un ajuste de precios relativos donde los salarios perdieron. Si vos querés poner las tarifas en el lugar que vos la tenés que poner y los precios de los bienes siguen siendo los que vos tenés, el salario va a caer. Entonces la pregunta es cómo haces para cambiar los precios relativos en una economía que tiene una inercia inflacionaria que corre muy alto. Y ahí te pongo la otra parte. La otra pata es, los subsidios se financian con gasto público. Como no tenés la recaudación suficiente, el gasto público se financia con emisión monetaria, con lo cual estás acelerando una rueda. Vamos para adelante, en función de lo que te pregunta Pablo, sea el candidato que sea que gane. Ayer Horacio Rodríguez Larreta decía, vamos al déficit cero en un año. ¿Se puede hacer? ¿Cuánto es hoy el déficit y en cuánto se puede bajar en un año siendo realista? El acuerdo con el fondo era 1,9 puntos del producto. El desvío que tenés en la primera mitad del año es alrededor de medio punto del producto. Va a estar entre 2,5 y 3 puntos del producto. El déficit antes de la carga de intereses. ¿Cuánto es hoy el déficit? En la zona de entre 2,5 puntos y 3 puntos del producto. Va a estar el déficit este año. Y para bajarlo a cero es plan motosierra, ¿cómo llamarías? A ver, digo, el plan motosierra, convengamos que el plan ligerita, pasamos del plan motosierra, digo, Milei pasó del plan motosierra, donde hablaba de bajar 4 puntos las tarifas, 4 puntos las transferencias a provincias, y los subsidios, las transferencias a provincias y la obra pública. Y en la semana pasada sacó un tuit donde decía que no se pueden subir las tarifas de servicios públicos porque eso implicaba una baja en los ingresos. Entonces lo que digo es, de nuevo, el problema que vos tenés es que el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos, con una inflación que corre al ritmo que está corriendo, 50% acumulado en 6 meses, y este año va a estar en la zona del 150 si va al 8, o del 125 si sigue en la segunda mitad del año del 7, el gasto tiene indexación para atrás, con lo cual el gasto vos lo estás licuando. O sea, vos mirás la dinámica del gasto este año y viene cayendo en puntos del producto. Vos mirás qué es lo que pasó con Macri 2018-2019, el gasto cae. Sube con la pandemia y con estos últimos dos años donde se acelera la inflación, vuelve a caer fuerte el gasto. El gasto público, que era 40 puntos del producto, nación, provincias, municipios, este año va a estar en la zona de 33 puntos del producto. El ajuste del gasto lo hiciste. El problema es que los ingresos este año te cayeron fundamentalmente por la sequía y el comercio, y además los ingresos se te están cayendo en gran medida porque tenés un aumento bastante significativo en lo que es la evasión en una economía donde buena parte de los sectores están podridos de pagar impuestos porque no reciben bienes públicos. En ese contexto, digo, si vos frenás la inflación, o sea, si vos vas a un programa, frenás la inflación, bueno, digo, el gasto tiene inercia propia.
parte del ajuste del gasto es la licuación, sobre todo del gasto previsional, fundamentalmente de la jubilación. A los jubilados. Bueno, entonces digo, vos frenás y automáticamente se te acelera ese gasto. Entonces lo que requerís, un programa de estabilización que incluya la recomposición de precios relativos, incluya la corrección del déficit fiscal e incluya una lógica de política monetaria que no te haga explotar el déficit cuasi fiscal. Y como decía Miguel Bain, viste, vos haces las tres cosas, te vas a almorzar y cuando volviste desapareció el país. O sea, cuidado, porque vas a requerir tener gobernabilidad para poder hacer esto y es lo que a mí más me asusta en términos de, bueno, ¿cuál es el escenario que viene? Marina, muchas gracias, No, como siempre. Está con nosotros Caro Amoroso. Caro, ¿se estaría gestando una suerte de nunca más venezolano? Estamos conociendo, o vos nos vas a traer información que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que pasa, que ya es muy grave en nuestro saber y entender en Venezuela, sino mucho peor. Hay centros clandestinos, ¿hay ESMAs venezolanas en Caracas? Absolutamente, hay una conocida como el Helicoide, es quizás el centro de tortura más conocido de Venezuela y es acaso una metáfora de Venezuela, ¿no? Un lugar que fue concebido como un ícono de la arquitectura moderna, no había nada parecido en ningún lugar de la región, que se convierte en el mayor centro de torturas que funciona en el corazón de Caracas. Pero te diría que en este contexto de lo que vos llamás el nunca más venezolano, y me parece muy atinado, la Argentina puede tener un rol importante. ¿Por qué? Porque en el marco de algo que se conoce como jurisdicción universal y que rige para delitos de lesa humanidad, ha presentado la Fundación Clooney, la fundación de George Clooney, el actor, y su mujer Amal, que por supuesto es una defensora de derechos humanos conocidísima, con una amplísima formación, han presentado una denuncia ante la justicia argentina para que la justicia argentina investigue y eventualmente juzgue a represores venezolanos por hechos atroces, crímenes de lesa humanidad cometidos contra venezolanos, por supuesto, en territorio venezolano. ¿Puede hacerlo Argentina o la justicia argentina? Absolutamente. De hecho, hay un fiscal trabajando en eso. El fiscal Stornelli está trabajando en la investigación. Le ha dado lugar a esta denuncia de la Fundación Clooney. Hay antecedentes, incluso un antecedente de una denuncia contra represores del franquismo. ¿Por qué lo hacen acá? Lo hacen acá porque hablan de los sólidos antecedentes que presenta la Argentina en materia de lucha por los derechos. Exactamente. ¿Me permiten, para que tener idea de lo que estamos hablando, quiero mostrarles, este es un documental de BBC, para que se entienda de lo que hablamos. Por favor, si lo podemos ver. En el centro de Caracas, en Venezuela, hay un edificio extraordinario que parece salido de una obra de ciencia ficción. Allí han estado detenidos presos políticos y criminales, hacinados, que denuncian terribles violaciones a los derechos humanos. He hablado con guardias, detenidos y personas que conocen el lugar para descubrir los secretos del Helicoide y para entender cómo su historia refleja el declive de un país que, a pesar de tener las mayores reservas petroleras del mundo, está al borde del colapso. Voy a hacer el rol ingrato de... ¿Eso está fehacientemente ocurriendo en ese edificio en estos días? Eso está fehacientemente ocurriendo en este edificio, viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. En la Argentina hay algunos sobrevivientes del Helicoide, de hecho uno de ellos es denunciante en otra causa en el marco de la jurisdicción internacional que se presentó ante la justicia, otra denuncia que se presentó ante la justicia argentina, es Víctor Navarro. Digo su nombre porque él ha sido públicamente y se ha identificado públicamente como sobreviviente del Helicoide y como denunciante. Víctor ha hecho un trabajo de reconstrucción sobre lo que sucede adentro del Helicoide, un museo utilizando un casco de realidad virtual para producir una experiencia de recorrida del Helicoide que sigue hoy funcionando como el centro de torturas más grande que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Vos me habías contado... El más grande, perdón, no el único. Hay otro, por ejemplo, reservado específicamente para lo que llaman traidores dentro de sus filas, que es un centro conocido como La Tumba. Nosotros en TN Internacional pudimos entrevistar a sobrevivientes de La Tumba sometidos a un método de tortura. Eso, hay conocido métodos distintos, diversos, y está como
Centros clandestinos de distintas Sí, categorías. pero sí. contalo, digamos, ahí no es que esto está improvisado, está armado, es un sistema. Hay casi un protocolo del tipo de tortura al que es expuesto cada tipo de preso político, ¿Cuántos ¿no? torturados y asesinados hay en el régimen? Ejecuciones extrajudiciales estamos hablando de miles. ¿Recuerdan ustedes aquel informe cuando todavía era alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde se hablaba de un estimado de cerca de 8.000 ejecuciones extrajudiciales? Pero hay cientos de presos políticos que han pasado por... No lo quiero llamar cárceles porque son centros de tortura en Venezuela. Te decía que está tipificado. Por ejemplo, nosotros pudimos conversar con Loren Saleh, que es una figura muy resonante de la disidencia venezolana, que ha dado el testimonio de lo que significó vivir en la tumba. Pero no hay presión internacional para ir a veedores que obliguen a Maduro a mostrar eso, digamos, hoy día, después de la experiencia de la tortura en tantos países de Latinoamérica, en general, puede ser en Argelia, en todos lados, sabemos. No hay potestad de obligar a que te muestren qué está pasando ahí con veedores internacionales. Bueno, uno pensaría que sí, ¿no? Hay muchas herramientas, se ha hablado mucho también sobre la Carta Democrática de la OEA, tantísimos elementos o instrumentos en los organismos multilaterales que podrían permitir una acción más clara de la comunidad internacional, pero lo cierto es que si vos tenés, por llamarlo de alguna manera, líderes que trazan cierta connivencia con el régimen, invitándolos a espacios de diálogo donde se habla de una salida Lula en Brasil. Sí, también Alberto Fernández, digo, para ser claros en este sentido, Lula hablando de narrativas. Esto es bastante concreto. Es un blindaje. Es un blindaje. Finalmente las alianzas de la región terminan siendo un blindaje, porque lo que llama la atención con todos los datos, los números que das, que los ha dado a conocer también en su momento, bien decías, Michelle Bachelet, nadie puede entrar. Nadie puede entrar para intervenir de alguna manera jurídicamente en territorio venezolano ante estas atrocidades. El gobierno argentino nunca fue claro con respecto a Venezuela, este gobierno. No, de hecho, han sido claros en la dirección más indeseable, ¿no? Y más infame para la Argentina. Pero cuando le mostrás esto a gente de carrera política del gobierno, ¿qué te dicen? No existe, eso es mentira, en ese lugar no pasa lo que dicen que ustedes que dicen que pasa. ¿Qué dicen? Bueno, me ha tocado a veces tener algunas discusiones, quizás fuera de cámara, ¿no? En muchísimos casos, porque mi posición ha sido también bastante clara respecto de los regímenes, sobre todo de Venezuela, Nicaragua y Cuba, no han querido quizás tener un intercambio televisado, pero en muchos casos lo que esgrimen es, bueno, hay que ver, porque las narrativas, no esto están mismo, así, ¿no? Son narrativas, no están así, o estás muy radicalizada en tu posición. Bueno, la verdad es que no hay otra forma que tomar una postura que, por cierto, es bastante binaria. Pero de Acá hecho, funciona un centro de tortura. De hecho, Alberto Fernández, en las últimas declaraciones que hizo sobre Venezuela, dijo que la cuestión había cambiado, que había mejorado la situación en el gobierno venezolano respecto a los derechos humanos. Y de hecho, en este momento, Alberto está volviendo a una reunión de la Unión Europea con la CELAC. Sí. Y este tema, claro, tiene que ver con la pregunta que te hacían los chicos antes, digo, porque lo de la Fundación Clooney es espectacular, está bárbaro, pero digo, no puede ser que esto no resuene de otra manera en el... Y bueno, en si la escena Pedro Sánchez internacional. le da 2 besos a Delcy Rodríguez, que es una señora que... ¿Quién es Delcy Rodríguez? Bueno, Delcy Rodríguez es una figura absolutamente clave en el régimen, ¿no? Todos decían, las órdenes bajaban desde la vicepresidencia, o sea, desde Delcy Rodríguez. Todas las investigaciones por lesa humanidad apuntan a Delcy Rodríguez como parte del núcleo duro de Nicolás Maduro, que bajaba esas órdenes y que dan cuenta del sistema de represión, ¿no? Hay a propósito de eso un video, quiero que lo presentes vos, Caro, acerca de, no sé si es una recreación de lo que está ocurriendo ahí, presentalo. A ver, es un video de un proyecto que se llama Realidad Helicoide, que es justamente un proyecto de simulación del interior del helicoide por parte de víctimas. Y se pueden escuchar testimonios, bueno, este museo virtual que ha sido presentado en muchos lugares del mundo. Es un proyecto que lidera Víctor Navarro, sobreviviente del helicoide, denunciante de Nicolás Maduro, y este es un video introductorio a esa experiencia. Muchos venezolanos no saben qué es, y mucho menos lo que se vive allí. Pero si le preguntas a las víctimas del helicoide, te dirán que es un centro de tortura. Te he escuchado los corrientazos, los golpes. Pudimos presenciar cosas con otros compañeros muy difíciles, hasta violaciones
latente para seguir denunciando y contando que aún existe un bravo pueblo que no olvida, porque la memoria está viva y estas son las voces de la memoria. Yo quiero recuperar lo de que la justicia argentina tiene intervención sobre esto, porque esto, la verdad que uno incluso no sabía que esto, ¿cómo es la figura jurídica? Jurisdicción universal. Es un hecho que se puede juzgar independientemente del lugar donde fue perpetrado el presunto crimen e independientemente de la nacionalidad del victimario o del presunto victimario y de las víctimas. ¿Y esto lo va a llevar adelante Stornelli? Una de las investigaciones, la que corresponde a la denuncia presentada por la Fundación Clooney, que es por 2 gravísimos crímenes de lesa humanidad, la lleva adelante el fiscal Stornelli. ¿Y qué, déjame la pregunta ingenua, qué puede hacer desde acá? ¿Cuánta potestad tiene para, cómo investiga eso tan lejos y con tanto bloqueo? Bueno, sin darte demasiadas especificidades sobre los casos en cuestión por resguardar también a toda una red de familiares y de personas que se han puesto en juego. Recordá que esto sucede con el régimen en el poder, y un régimen con mucho poder y con muchos tentáculos. Pero, por ejemplo, si tuvieras la posibilidad de un pedido de extradición ante un presunto criminal o un presunto, se le llama perpetrator, ¿no? Alguien que pudo haber cometido un crimen de lesa humanidad, si estuviera en un país donde puedes hacer un pedido de extradición, bueno, eventualmente podrías actuar en esa dirección. Y déjame decirte que estas son fundaciones con un equipo muy robusto, además de investigadores, o sea, que han recabado elementos significativos para presentarle a la justicia argentina. O sea, buena parte del trabajo también lo han hecho. El obstáculo el obstáculo quizás, que es lo que pasa con AMIA, por ejemplo, que es que si vos tenés a alguien investigado, acusado, el proceso argentino indica que tenés que venir a declarar la indagatoria, y si no viene, no existe el juicio en ausencia, y eso obviamente es un obstáculo para este tipo de investigación. Sí, sobre todo cuando requerís de la voluntad judicial de otro país, en este caso debería ser Venezuela, para proporcionar información. O no, pero si yo digo, afuera, ¿no? Lo que es, claro, si Me no estuvieran en Venezuela. Graciela Fernández Mejide nos aporta. De hecho, Asís fue juzgado en ausencia en Francia antes de que acá se comenzaran los juicios. Bueno, pero lo que resulta paradójico es que un país con mucha historia, no existe el juicio en ausencia. Ese es el problema con AMIA puntualmente, que los iraníes en algún momento habían sugerido someterse a un proceso en ausencia y la justicia argentina dijo esto es inadmisible para nuestra jurisdicción. Pero lo que es paradójico es que un país como Argentina, con una larga y reconocida historia en juicios de lesa humanidad y que ha avanzado en esa materia, termine siendo sede por estos antecedentes mientras es gobernado por quienes se paran en la vereda contrapuesta a la defensa y la lucha de estos derechos. No olvidemos, que seguramente deberían estar presentes todos los organismos de derechos humanos que hicieron que este país fuera prestigioso en ese punto. Sin embargo, en la marcha, por ejemplo, por Cecilia, esta semana, que fue claramente es una marcha donde tenían que estar organismos de derechos humanos argentinos, no hubo uno solo. Quizá esos organismos podrían haber ayudado en estas circunstancias. No van a estar, porque ya no son organismos de derechos humanos. No subestimemos también el poder que esto tiene, y no es solamente simbólico, sino de abrazar a esas tantísimas víctimas. Estas personas son personas que tienen una carga traumática imposible de describir, y he escuchado un testimonio tras otro, algunos en on, otros en off, y es realmente una carga insoportable con la que conviven incluso personas de 20 y pico de años. Hay en Buenos Aires un lugar donde se homenajea, conmemora, recuerda esto. ¿Qué es eso, Caro? Mira, este es un mural que se inauguró recientemente con una placa conmemorando a los caídos en las protestas. ¿Qué hay que decir? Caídos en las protestas reprimidos por las fuerzas del régimen, por las fuerzas regulares o irregulares, ¿no? La Guardia Nacional Bolivariana, las fuerzas que suele desplegar el régimen, o los colectivos, ¿no? Que son las fuerzas irregulares o informales que tiene desplegadas el chavismo. Bueno, este mural, que por supuesto también tiene una enorme carga simbólica para ellos, también exhibe una placa con los nombres de los tantos, por cierto, muchos de ellos jóvenes, la inmensa mayoría, que perdieron la vida pidiendo por una Venezuela mejor, ¿no? ¿Hay espías venezolanos en Argentina? Es
una información que suele circular. Yo no lo tengo corroborado, pero es de sospechar que sí, porque los brazos de la inteligencia o los tentáculos de la inteligencia venezolana llegan muy lejos. En esos días, Alejandro Alfi contaba en Clarín que se inauguró un nuevo canal conducido por un hombre Franco Bindi, que trabajó en PDVSA, que tenía vinculación con servicios de inteligencia, incluso con servicios de inteligencia de venezolanos. Hoy en día ese es un canal que está funcionando, que se ve poco por ahora, pero bueno, algunos lazos de los servicios de inteligencia venezolanos tienen que ver con ese lanzamiento financiado obviamente con fondos kirchneristas. Sí, es un poco un secreto a voces, ¿no? Han perfeccionado su sistema no solo de inteligencia, sino de contrainteligencia. La inteligencia interna que hace el régimen y lo terribles que son con quienes en sus filas ellos consideran traidores es realmente espeluznante. Yo, para cerrar y agradeciéndote, Caro, quiero recordarles ya las cosas de la edad y de haberles un poco... Yo todavía era uno chico, pero hay mucha gente que lo que cuenta que en ese momento era, eso no puede estar pasando, eso es mentira, te están permeando, te están metiendo información, ¿cómo vas a creer? Todo lo que era negación fue igual que lo que pasó en la dictadura acá. Se negaba, porque no era tan fuerte esa realidad que eso no puede estar pasando en mi país, no puede estar pasando a 2 cuadras de casa, eso, se deben haber ido. Todo el repertorio de negación, nosotros ya lo experimentamos, ¿eh? No vaya a ser cosa que haya ahora también una negación, eso no puede estar pasando, lo que están contando en la televisión, no puede ser así, deben ser que tienen una ideología distinta, o la grieta se los comió y están inventando. Ojo con la negación, no subestimemos el poder de la negación. Gracias, Caro. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, pequeña fe de ratas cuando dije así se está tratando de derechos humanos, era Astiz, obviamente sabemos que es Astiz, fue juzgado una ausencia en Francia antes de que acá comenzaran los juicios, esto no lo aportaba Graciela Fernández Mejide. Bien. Cambiamos de tema. Nos cambiamos de tema. Quiero meterme en Sergio Massa visitando la CGT. Tenemos para compartir uno de los fragmentos de esa visita que se repetirá. Habrá un acto de apoyo a Massa el 8 de agosto, segundo acto de amor de la CGT. Pronto lo debatiremos con Pablo y Jessica, pero vean ahora ustedes a Massa en la CGT. Para nosotros, en la discusión sobre el rol del Estado, está claro qué representa la inversión pública, por ejemplo, en subsidios. Para algunos representa gasto, para nosotros representa salario indirecto. No es lo mismo que un trabajador pague 70 pesos el boleto de colectivo que lo pague 600 pesos. No es lo mismo que un trabajador pague 3.000 o 4.000 pesos la boleta de luz que la tenga que pagar 12.000 pesos. Pero es que claramente, ojalá se pudiera subsidiar todo para el plan todo para todo. Hay un pequeño detalle que es el déficit que se produce y cómo ese agujero negro se cubre con emisión, con deuda, con ingresos genuinos. ¿Cómo se hace con el todo para todos? Estamos claros que si valiera lo que tiene que valer esto y lo otro y lo demás allá, seguramente Argentina sería mucho más pobre. Ahora, ¿cuándo van a encarar con un plan serio el acomodamiento de la economía? Es que están planteando que eso no lo van a hacer y que el trabajador, que ese es el pensamiento digo, del kirchnerismo, del peronismo, que Massa lo deja como muy explícito, diciendo, hay un salario indirecto, hay cosas que te doy además del salario. Es como anabólicos, por decirlo de alguna manera. Y sí. No, y además tener el control. El Estado te está pagando a vos, que sos chofer de colectivo. No te paga el empresario. Fíjate bien quién es tu patrón. En realidad es el Estado. Sí, entonces lo que está diciendo es pongan en valor esto porque con la oposición, si ganan, eso va a cambiar. Y él sí habla de algunos ajustes, pero claramente cuando dice el colectivo vale 60 y va a valer 600, está diciendo que efectivamente, lo decía el proyecto antes, el 90% está subsidiado. Si eso se saca, la pregunta que hay que hacerse también es
hay como una especie de cultura que eso es una especie de derecho adquirido, porque si a vos te dicen mañana sale 600 mangos el colectivo, yo creo que va a ser un problema social eso, porque ¿cómo va a ser tan caro? Porque se da por descontado que ese es el precio que tiene que tener el pasaje. El subsidio es una muleta en un momento donde Argentina no caminaba, no es la pierna original, no puede ser el músculo de la Argentina. Sí, pero el subsidio, hace 20 años por supuesto. En otro momento del discurso él habla del tema ganancias, diciendo va a venir otro gobierno, va a venir la derecha y te va a sacar ganancias como hizo Macri. Ese es el libreto que va a repetir Massa, porque claramente la respuesta que debería ser, la propuesta que debería ser un candidato, no la va a hacer. Vos estás viendo lo que hacen. Ahora, Massa está repitiendo el manual que tiene que hacer como candidato a cara a las PASO. Se mostró con Cristina, se va a volver a mostrar con Cristina cuando ella lo decida. Hoy cumplió con la CGT, va a haber un acto la semana que viene aparentemente en el conurbano, pero ojo con ese acto, yo sigo insistiendo. Estas caras de los jerarcas sindicales en campaña no es muy saludable para el candidato. Yo digo, 8 de agosto se dice, no va a ser en la calle, va a ser en un acto, en un coqueto estadio, porque tienen la plata para hacerlo, los gremialistas, pero esas caras, 5 días antes de las PASO, ¿le sirven a Massa para sumar votos? Ojo con eso, porque yo creo que tiene que dar discurso kirchnerista, pero todo esto, no sé si no te pianta votos. Acordémonos de algunas fotos, de algunas imágenes que no te ayudan a sumar votos, ¿eh? Es cierto lo que decías de estos subsidios como muletas. Lo que no te cuentan es que para darte esa muleta primero te quebraron las piernas. Por eso precisas la muleta, porque primero te quebraron las piernas. En los países en general, todos tienen, no todos, pero muchos tienen subsidios, pero no llegan a este nivel de locura de subsidio. Pero por supuesto, el subsidio ¿por qué? Porque no le cortan las el tema de la dosis. No le cortan las piernas primero, no le quiebran las piernas primero, entonces no hace falta una muleta. El tema es cuándo te sacan la muleta, me parece, es la discusión. El tema es, primero, cómo fue que cortaron las piernas y nos quieren hacer creer que esa muleta era necesaria, cuando en realidad no era necesaria en principio. El tema es que y segundo, otra cosa, este gobierno que dice que es federal, no es cierto que lo es, porque nosotros en Buenos Aires pagamos mucho menos por el transporte que lo que se paga en todo el país. Pero mucho menos. Nadie llega a pagar 600 pesos, pero se paga mucho más. Con lo cual, y otra cosa, esto de lo paga el Estado. ¿Quién pensás que es el Estado? El Estado le sacás la carcasa, es todos los contribuyentes, más las exportaciones, y hay que ver cuánto es cuánto. El mismo colectivero es el que se termina pagando su sueldo, porque es parte del Estado. Nosotros no tenemos conciencia de que el Estado es la plata que ponemos nosotros. El Estado no es campaña del miedo. Papá bueno. Esa es la campaña del miedo, que eso sí, para mí va a tener algún rebote electoral, que es decir, ¿querés pagar 600 mangos un boleto de colectivo? ¿Querés pagar 10.000 pesos de luz cuando hoy pagás 2.000? Ahí hay una cuestión hacia sectores y hacia gente que no está dispuesta a cambiar o que no puede claramente. Digo, nosotros hay situaciones que nos podemos bancar un cambio en gas, un cambio en lo que pagamos de luz, pero hay un montón de gente que no va a votar sincerar la situación. Y ahí están yendo con eso de viene la derecha por tus derechos. Pero es cierto que, por ejemplo, la SUBE tiene, que no se usa como debería usarse, tiene la posibilidad de discriminar quién puede tener un boleto social, por ejemplo. Y eso podría hacerse, y de hecho se hizo, y se dejó de hacer. Digo, entonces acá nos subsidian a todos, aquellos que podríamos pagar un poco más y aquellos que no pueden pagar nada. El problema es cuando haces del subsidio una política de Estado y una bandera de tu gobierno. Claro. Y hoy lo que le pasa a este gobierno es que queda envuelto en su propia retórica. El tema es cómo van a salir de esta política de subsidio. Que están resignificando. Cuando ha sido una gran bandera. Están resignificando los términos. Están elogiando el subsidio. Es el elogio del subsidio, el elogio del déficit. A mí me hace acordar cuando votaron el día del orgullo de los valores villeros. Como no podés erradicar la pobreza, la dignificás, y la adornás. Y no solucionás nada. Es decir, no basta con lo semántico. Digamos, hay que, no se puede vender el tema de subsidios. Es como la cartelería de aerolíneas. ¿Cuántos países tienen 120, 110, 130 de inflación anual? Si es tan bueno este sistema, ¿por qué en ninguna parte del mundo, salvo 5 o 6 países, tenemos esa inflación? Y lo dijo Marina del Pollito, ya hay una pérdida de poder adquisitivo de 20 contra 2015 y 2019. Algo de eso dijo Massa en la CGT. Me parece que ese es el desafío y que el oficialismo por eso lo pone en la cancha. Para el que gane, que todo indica que va a ser alguien de Juntos por el Cambio, de la oposición, no este gobierno. Entonces, eso que para mí es central, lo que decía Osvaldo de las muletas,
En algún momento las van a sacar. Lo Y de la la muleta pregunta lo es... dije yo. Sí, pero lo de quebrar la pierna lo dije yo. Bueno, chicos. Como dijeron los dos. No, lo que digo es ¿cuándo? Pues está bien, hay que sacar las muletas. El tema es ¿en qué momento sacarla? ¿Esperás que la persona se recupere de la pierna? Digo, porque la discusión que decía Osvaldo es para atrás. Sí. Yo digo, está bien eso. Ahora, para adelante es un problema a resolver y no es fácil tampoco. Y yo creo que hay mucha gente que cree que está bien que eso esté barato en relación con otros precios. Y Porque que hay que mostrar la es foto muy completa, que es que lo que te Por ponen eso hay en un que dar- bolsillo te sacan del Sí, otro. pero vos pagás 60 y tenés que pagar al día siguiente 600 y es difícil. Por eso hay que nadie va a recordar, llevar a por eso hay que 600. recordar cómo pasó Sí. y quién te quebró las piernas. Porque si no, Estoy dando una no tenés idea. exageración. pero Bien, es- salarios, Estado, más de Sergio Massa. Es interesante escucharlo porque fíjense cómo se va kirchnerizando o siempre pensó así. A ver. Obviamente, de esos sistemas tenemos que despejar las injusticias, pero también tenemos que defender la idea de que el Estado pone salario indirecto para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores como una forma de defender ese camino de movilidad social ascendente que nos planteamos a la hora de mejorar la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y creo que en ese sentido, la responsabilidad que tenemos para adelante es la de defender esos mecanismos de salario indirecto, equilibrando las cuentas públicas, claro que sí, pero garantizando que no sea sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras, de los jubilados y las jubiladas, que recaiga el peso, como pasó hace 4 años en la Argentina. Bueno, muy bien, ahí tienen un poco... Está viviendo en sintetizan- 2027 el señor. ¿Está? Está viviendo en el 2027. Pues esto pasó hace 4 años. No, está pasando ahora. O sea, dio por terminado este Él en gobierno. un momento le habla también a los trabajadores desilusionados y decepcionados, porque los salarios no se recuperaron todo lo que se tendrían que haber recuperado. Acá hay un discurso, junto a lo que recién repasábamos, de hablar con un votante que no los votó. Por eso va ahí a la CGT a buscar a gente que no los va a votar, porque está enojada, porque no los Sé votó que a están mitad enojados, pero podría ser peor. Claro, es el porque candidato viene- a presidente del Claro. contrafáctico, lo dijimos Claro. de hace ya varios No, meses porque- acá, no va bien, pero cuánto peor podría ser. Pero por eso a Evité veces- una hiper y Sí. voy a evitar, si me eligen, el ajuste salvaje. Pero por eso de- nosotros cuando vienen candidatos de la oposición le preguntamos ¿cómo harías tal cosa? Porque ellos tienen que explicar claramente cómo vamos a salir de esto y entonces vos elegís. Vas de una manera, vas de otra manera, pero está claro que hay que salir de esta situación porque es insoportable, porque es mentirosa y porque, la verdad, no tienen respuesta para eso. Y claramente yo creo que en las elecciones va a ser contundente el voto castigando a este gobierno. Cuando Bien. Jessy Sí. mencionaba la necesidad de que esta masa de subsidios tiene que reducirse, aparte es algo que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina también, el escenario tiene otros números, que es más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, es un tejido social muy descompuesto y habrá que ver cómo hace este gobierno para resolver un tema que, insisto, ha sido bandera de ellos. Muy bien, y en este momento, el hombre que entra caminando, Ah, bueno. Manu Jove. Esto cada vez peor. No, como cada vez. ¿La caminata Manu o...? Jove estuvo en la CGT y fue sin campera de gamuza. Y lo Sin dejaron campera de gamuza. entrar igual con ¿Sin traje. campera de cuero? Sin campera de Pero de cuero, no sé cuero. si aplico para los gordos o no. Lo cierto es que quizás uno Y- siempre podría cuidarse un poco más. Un esmata No se metes. habla. Un esmata metes. Pero es cierto, no corresponde hablar de los cuerpos ajenos, tampoco de los sindicalistas. De los cuerpos, en este no, de caso- los trajes de ajenos. los trajes. No, yo hablé de los gordos. Hay que ayornarse. Un Sergio Massa que hoy estrenó un nuevo formato de campaña de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos a 25 días de las primarias y es el momento en el que, según el Código Electoral, ya no se puede hacer, digamos, campaña desde la gestión. Inauguraciones de obras públicas, presentación de programas, de planes, todo lo que viene haciendo Massa hasta acá y en lo que estaba basando su campaña, bueno, se terminó, o por lo menos debería terminarse según lo que marca el Código Electoral, y estrenó ese nuevo formato de campaña en la CGT. Allí estuvimos, algunas curiosidades también para contar después, porque hubo algunas caritas, por ejemplo, cuando Massa habló de regular las obras sociales, que no eran las más felices, ustedes se imaginarán. Pero lo contamos después y hablamos, por supuesto, con los protagonistas en el Los gordos. show de Massa en la CGT, Los con gordos. algunos El gordos. show de Massa.
firmar, venimos a consolidar ese compromiso de los trabajadores, de las trabajadoras. Me parece que el movimiento peronista organizado, cuando sumado a la campaña, va a ser muy bueno. ¿Cómo fue el encuentro con el candidato? Bien, tranquilo. Una reunión, estaba todo el consejo directivo, se llevó entre saludos, abrazos, selfie, etcétera, etcétera, y después bajamos. ¿Ya la militancia está convencida que es Massa el candidato? Obvio. Sabemos que hay una derecha que quiere venirnos a sacarle los derechos a los trabajadores, las indemnizaciones, prohibir las protestas. Bueno, hoy vamos a garantizar que si gana el peronismo eso no va a ocurrir. Hay una palabra que hoy volvió a aparecer también en los discursos, que es la derecha. ¿Es esta fórmula Rossi y Massa de las competitivas por lo menos la única que no representa a la derecha? Mira, los peronistas no hablamos ni de derecha ni de izquierda, hablamos de defensa de la patria. ¿Pidieron más selfies a Massa hoy que a Grabois ayer? No, con Grabois también. El respeto, por supuesto, a los otros compañeros que presentan un debate dentro del espacio y que nos parece totalmente transparente, sincero. Pará. Vamos a hacer así, permiso. Chicos, despacito. El viernes vamos a dar información respecto de cuál es el estado de situación. Está el equipo trabajando allá y otro equipo trabajando desde acá en coordinación, no solamente con el fondo, sino como habrán visto en la agenda pública, con los países del G7. Ni de derecha ni de izquierda somos. Venimos a defender la patria. Sí, ¿Qué es la apropiación de la... Si hay una patria, nosotros la defendemos. El resto no es patria. Igualmente, la derecha o la campaña del miedo enfocada en esa derecha estuvo presente tanto en los discursos como en el testimonio, por ejemplo, de Pablo Moyano, que hablaba de una derecha que va a prohibir las protestas o que va a bajar o quitar directamente indemnizaciones. Bueno, esta cuestión de la campaña del miedo se trasladó también hoy a la CGT con ese apoyo de los gordos, que nadie se ofenda en términos de cuerpos hegemónicos, es el apodo que reciben. Me gusta que lo aclaren los bueno, que aclarar. Son los tiempos no flacos deberían decir. No, porque aparte por ahí nos incluyen a nosotros y habla de sindicalistas. También estuvieron los gremialistas. Especiales. Ahí está. Los gremialistas. Pero ellos se autodenominan los gordos, o sea que... No, se autoperciben gordos. Claro, digamos todos, se Lo autoperciben. bien que hacen. Y también estuvieron los gremios. Grandes gremios de servicios. Los mismos, o muchos de los mismos que ayer estuvieron con Grabois, una reunión que tuvo muchísima menos despliegue, fue una formalidad, por supuesto, lo que pasó ayer también en la sede de Azopardo. Hoy, militancia de por medio, banderas, todo lo que representa esa liturgia clásica del sindicalismo argentino, el peronismo acompañando a un Massa que, a diferencia de todos los actos, y me dicen también por una recomendación que le hicieron en su equipo, hoy no entró en la camioneta saludando por la ventana como siempre, sino que bajó, empezó a saludar, empezó ese manoseo típico de la campaña con la militancia también antes de ingresar. El cuerpo a cuerpo. Pablo Cierre. Estuvieron los gremios kirchneristas. Acá no hubo solamente lo que se dice los clásicos, los gordos, que son los sindicalistas clásicos, sino Mata, otros gremios más duros, claramente estuvieron ahí apoyando. Acá hay uniformidad y la orden de Cristina de apoyarlo a Sergio Massa. Muy bien, gracias Manu. A usted. Vamos a hacer una tanda, por favor. El momento de los clics de campaña con Así es, Pablo señora, de señora. León. Bueno, preparen el pochoclo, vos el alfajor, por ejemplo, para ver la pelea, Mira. pelea recurrente en Juntos por el Cambio. Obviamente, Bullrich Larreta. Señor director, allí los vemos. Ahí Pelea está. de fondo, ¿verdad? Pelea de fondo, sí, siempre están ahí. Ahora, ¿qué pasó? Ahí está pasando el subte. Patricia Bullrich, después de aún impactada por la situación de Santa Fe, siguen vistiendo contra Larreta y ahora dijo, pasó con los piquetes, ahora con los subtes, vieron que hoy hubo paro de subte, la gente lo sabe muy bien, le dijo, otra vez los porteños son víctimas y le está diciendo Larreta, ocupate de esto, no podés ser presidente si no te ocupás de esto en un dardo. Jessy, otra vez para el hombre. ¿Qué quieren? ¿Escalar o bajar el conflicto? ¿Hasta cuándo van a escalar? Va a escalar, el conflicto va a cruzarse? escalar porque esta es la gran pelea el 13 de agosto, es esta interna de Juntos por el Cambio. No hay otra cosa
que arriesgue. No tienen miedo de espantar votos. Es que hay que diferenciarse, digamos, cada uno tiene su propia mirada de qué número tiene y de cómo está la percepción a nivel nacional y cómo va a ser el control de esa elección y demás. Y saben que tienen que dar absolutamente todo y diferenciarse. Habían pedido diputados de Patricia Bullrich, por unas declaraciones de Juan Manuel López, que bajen el nivel de agresividad del lado de Larreta. Le dijeron, todo bien, pero nada, nadie dijo sí, por supuesto. Pichetto hoy dijo, Sí. no tenemos, no hay gimnasia en este país de primarias, es normal, no temáis. No, una sola cosita que tiene que ver con el subte. No sé si ustedes viajaron en el subte últimamente, pero en las estaciones las máquinas para recargar la SUBE no andan ninguna y suelen estar cerradas las ventanillas en las mismas estaciones que tienen las máquinas cerradas. Y hay 2 o 3 empleados de Metrovías que te dicen, pasa igual. Mira, hace 4 días que no puedo cargar la SUBE. Te dicen, no, pero... Y vos me puse este momento. ¿Y qué hace Osvaldo Bazán? ¿Pasa o no pasa? Yo quiero pagar. Voy a recargar la SUBE, no puedo. cargarla? Voy a la ventanilla, están las 2 cerradas. Y el señor que está ahí me dice, tenés que pasar. Y yo tengo que viajar. Digo, yo quisiera pagar, tengo toda la intención de pagar. Después seguramente pagaré todo junto, no sé. Pero dice, como 4 viajes. La prueba del ácido. Pasás la prueba del ácido. Porque no te queda otra. ¿No te queda otra? Bien. Casi Segundo clic de campaña, veamos. Casi 1 metro de delegado, Bazán. Bueno, vamos a mostrar donde volvió el amor. Fíjense, y con una música muy linda que nos puso Ivo Galé. El amor está en el aire entre estos 2 viejos conocidos. Porque Vudú está hablando, es más, está columnista de programas de radio, de programas de tele. Otro día empezó un programa los domingos a la mañana en una radio AM. Bueno, no importa cuál. Dijo, me pone muy contento, dijo Amado Vudú, que el candidato a presidente ponga el tema del fondo como eje central. Bueno, viejos amigos, se conocieron en Lancés, allí estuvieron juntos, también en el Club Atlético Tigre, era el tesorero Vudú de cuando Massa era directivo de Tigre. Después el tema... ¿Qué tiempos aquellos, El tema, sí, pero ellos no se conocían de UCD, pero sí se hicieron muy amigues en la época de Tigre. Después cuando Vudú pasa con el tema de las AFJP al estrellato, a Massa ya no le gustó tanto, pero bueno, después vino vicepresidencia, Chicone y toda la cuestión. ¿Rolo? Bueno, sí. No, que me impacta lo que plantea Pablo, porque es el volver a vivir de un tipo que estuvo preso y que fue repudiado por gran parte del Y no puede kirchnerismo. tener cargos Y ahora, públicos. de la mano de Massa vuelven todos. El que los iba a barrer, ahora los abraza. Y no puede tener cargos públicos, No, porque recordemos. tiene condena Inhabilitación. Bueno, hace 15 días, o menos de 15 días, estuvo en la Casa Rosada, que también tiene que ver con eso que vos decís, es un volver a vivir. Entró a la Rosada, Qué fuerte entró eso. Vudú a la Rosada, fue recibido muy bien por algunas personas que trabajan allí, que tienen que ver con que los nombró el kirchnerismo. ¿Y a quién fue a ver? ¿Cumplió la condena, Vudú? Sí, cumplió la condena. Si cumplió la condena, por eso la cumplió. está libre. Porque Podrá ser incómodo para un sector, es legal, digamos. No, Sí, él claro. además él tuvo una condena de 6 años y medio, la cumplió los 2 tercios en la cárcel, esa condena está firme, no puede cumplir, no puede ejercer ningún cargo público. Claro, ese es ya el había tema. sido homenajeado en el Congreso. Y en la Cancillería había sido homenajeado también. Está claro, charlas en la fuerte UBA. eso. Perfectamente él puede ir, es más... Sí, formar un partido. Yo otro día lo escuchaba en este programa de radio nuevo que está y contaba lo que eran las visitas de sus mellizos en la cárcel. O sea, está victimizado y está mostrado como un héroe, casi es un rockstar para... Bueno, no habló, digo, político. eso siempre se valora, que él no habló. Sí, Él obviamente. podría haber hablado Él y Debido porque hizo lo que hizo y a nombre de quién lo hizo. Él y Debido no hablaron y eso es muy valorado, obviamente, En la esta mafia. cuestión. Me hace acordar Los valores Eso compartidos. es valorado en la mafia, es un Silencio código mafioso. estampa, silencio estampa. Bueno, y Bien. vamos al último. Vamos. Que no es peronista este hombre, pero quiere sumar algunos votos peronistas. Y hoy, por ejemplo, ahí está, Martín Lustó no piensa en el general porque es radical, afiliado hace un tiempo relativamente corto al radicalismo, pero hoy tuvo una cuestión rara porque le preguntaron a un ministro de este gobierno, a Lamens, sobre la situación de qué iba a hacer el peronismo en la ciudad. ¿Por qué? Porque Lamens es candidato a legislador, primer candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires, Jessica, y le preguntaban, ¿el peronista puede llegar a votarlo a Lustó para que no gane Jorge Macri? Y acá hay una cuestión que a Lustó, obviamente, a voto regalado no se le mira los dientes. Agarra todo. Sí, yo no sé si esto no espanta más a votantes, digamos, digamos un guiño hacia el peronismo por parte de Martín Lustó.
Digo, está en una posición, yo es una opinión particular, lo veo incómodo con esta campaña, no puede posicionarse. ¿Se lo dijiste? Sí, se lo pregunté también. Y él se ilusiona con un cierto apoyo del sector más progresista, que hay que ver, es muy difícil medir el voto calculado, planificado, estratégico de la PASO, voto a este para que no gane el otro. Eso en una encuesta, yo no sé si tienen focus que le dan alguna posibilidad a esto. Mito o realidad. Carambola. El peronismo va a mandar, o tal espacio manda a votar para que gane la primaria. ¿Se puede hacer eso? No existe porque si vamos a suponer que te saliera muy bien y si en lugar del 2-3% que necesitas para que Jorge Macri pierda la interna, se te fue un 8% y bueno, el peronismo va a estar en el 15%. No, el peronismo tiene... Pará. ¿Puede la gente ir a votar en una PASO por un partido que no es el que desea votar y no después se queda sin votar lo suyo? No, que vos mandás a votar a un grupo tuyo propio que te va a votar lo que vos quieras. Claro. Ahora, cuando vos le hablás seas Cornejo en Mendoza o Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires, no podés hacer una jugada así porque se te puede escapar. El peronismo necesita estar en un... se te puede escapar? Vos dejalo claro porque hay gente que piensa que van a mandar a votar a fulano para perjudicar. Si tuvieran ese poder, ganarían elecciones todo el tiempo. Claro, obviamente. Votame a mí, listo. No, sí. Y lo que está viendo es que esta cosa de yo te digo a quién votás no funciona en las provincias. La gente va y vota según lo que quiere. Y acuérdense además que en la Ciudad de Buenos Aires se vota distinto el jefe de gobierno. Y no va a haber ni siquiera boleta. O sea, vamos a ver en la pantallita, hay que ver qué orden le ponen a las caritas, porque eso también puede beneficiar a unos y no a otros, y marcar y votar. Es decir, no existe el efecto arrastre tampoco. Pero por eso sí hay un mensaje desde algunos sectores que apoyan a Lustó de decir, del otro lado está Jorge Macri. Entonces ahí le hablan a algún sector filo peronista, si querés, el sector progre, que digan, bueno, voto así, voto en la interna de Juntos por el Cambio para que no gane Jorge Macri. Digo, él estuvo con el kirchnerismo. Tampoco sería una sorpresa que desde el progresismo lo voten a Lustó porque él estuvo de ese lado. Pero es considerado un traidor porque se fue y fue embajador en Washington de Macri. El problema en esta elección, creo yo, es que es aquellos que no logran consolidar una identidad clara. Exacto. Que a nivel nacional uno ve cuáles son los perfiles más claros. Y lo ves a Patricia Bullrich, claro, lo ves a Milei, claro en su perfil, lo puedes ver a Massa ahora, claro en su perfil. Y aquellos que no tienen como una identidad, que están entre los moderados, es más difícil. Le pasa al doctor en la ciudad. Macri es Macri, digamos, no hay dudas respecto de eso, y Santoro es el kirchnerismo. Y por eso Jorge quiere decir que Jorge es Macri. ¿Y Horacio Rodríguez Larreta? Y yo ahí lo veo más desperfilado. Creo que a medida que ¿dónde lo veo mejor? Cuando se acerca la etapa de las propuestas o decir el cómo, creo que él se siente más cómodo y es ahí donde puede sacar ventaja porque es su territorio. Sí, es la gestión. Él se mostró siempre como gestor. Cuando entra ¿Vos en el viste juego, la entrevista que le hicimos por ayer? eso lo digo. ¿O no estabas en otro canal, en otra actividad? ¿Qué te parece? Hablemos un minuto de esto, no de la entrevista en sí. ¿En qué se hace fuerte? Está muy bien. Yo coincido con lo que dice Jessica, porque Larreta que vimos ayer es el que volvió a ser el propositivo. De un tono enérgico, pero volvió al propositivo. Él estaba en yo soy el hacedor. Se empezó a endurecer, empezaron a crecer las plumas para halconizarse y se dieron cuenta que se desperfilaba, se quedaba en un lugar de flan. Y ayer creo que vimos a un Larreta diciendo yo lo hice, yo lo dije, dijo como 3, 4 veces yo lo dije para decir yo vengo diciendo esto, pero en un tono mucho más enérgico para mixturar, ser como una blanca palomita un poquito halconizada. Porque ayer consiguió una cosa que no había conseguido hasta ahora, que era ser auténtico. Que me parece que es el gran valor de estos tiempos. Cuando él dice, esto, vamos a hacer esto, hicimos esto, por ahí exagera cuando dice que él abrió las escuelas, cuando en realidad fue una gran presión de los padres, que él está subestimando. Pero digo, fue una persona mucho más auténtica que cuando lo ves con el poncho en una fiesta en el interior, cuando lo ves haciendo surf, todas esas cosas que no le iban para Recuerda más al jefe de gobierno, que se sentaba y hablaba de la esquina de tal barrio donde arreglaban un bache, del lugar donde pusieron un semáforo, donde le reclaman por una escuela. Ese es el Larreta que conocíamos y que había desaparecido. Pero además es lo que él remarcó en varios tramos de la entrevista. Él dijo, gobernar es difícil, vamos a tener problemas, pero es lo que yo sé hacer. Yo estoy gobernando en este momento. Muy bien. Va a sonar el teléfono. De hecho, lo estaba... ¡Aló!
¿Cómo les va, ex enemigos? Se quedó dormido. ¿Cómo andan? ¿Cómo? ¿Qué somos? Ex enemigos, ex enemigos. ¿Sí? Ayer Sí, me estuvo- tienen alquilado. Sí. Parezco el Alberto del 2013 que salía por TN todos los días. Sí, ayer estuvo con ¿No? Nico Y con Fiono. Fioriti. Sí, se quedó dormido. Nico y Santi, Ah, son grandes amigos. periodistas. A Fioriti lo leo todos los domingos en Clarín. Leo la columna de Borenstein y después No. Fioriti. Agarra Clarín y no le Sí. tiemblan las manos. Hablar con TN me emociona, es como hablar con la vieja. Basta de odio. Basta de odio. Como dice Masachesi, hay que soltar. Suelten el odio. El odio es como el Tamagotchi o la casa propia. Ya pasó de moda. Ya está. Ya fue. ¿Eh? No, la casa Evolucioné. propia, Bien. Evolucioné y eso no quiere decir que me voy a pasar al partido Evolución. No, señor. Está Porque muy ellos son enojado. mucho más de izquierda que yo, ¿eh? Sí. Esto que propone Lustó regular Uber, por favor. No aprendimos de la ley de alquileres. Basta. Pero ¿qué, a ver, No. ¿qué estamos hablando? ¿Con un Delía liberal? De centro, no, de Que centro. ya no toma comisarías. Ya no. Si el campo, eso ya fue, bueno, el pasado. ¿Quién no se mandó una cagada? Bueno. Yo ahora soy de centro. Si el campo hace una manifestación a la Plaza de Mayo, en vez de ir a pegar trompada, voy pero a acariciar. O sea, un abrazar. Delía, veríamos un Bueno. Delía tractorista, quizás. Oligarca friendly. ponele. Bueno, ¿por qué no? Los tortazos que doy ahora no son con la mano, son con un rogel de Maru Botana. Porque necesitamos dulzura. ¿eh? Las sucursales Frente- de Belgrano, claro, de barrio. Claro, bueno, pero eso es emprendimiento privado, está muy bien. Que es lo que defiende Moreno, que es ferretero y que es emprendedor. Bueno. Porque Cristina acá, la exitosa abogada, Epa. exitosa empresaria hotelera, nos quiere imponer a Massa, que es el candidato de Manzano, de Vila, de Filiberti, de los bancos, de la embajada yanqui y la tienda Zara, que por suerte corrió. Me encanta que se hayan ido porque son unos mentirosos. Ponen extra large en la etiqueta y después no me entra. Es verdad. Me marca la ley de tesa, me talle, pezonea. la ley de Sí. talle, que se cumpla. Bueno, claro. Que Eso se no es cumpla. extra large. A engañar a otro lado, señores. Etiquetado frontal, Por favor. pida, Delía. Bueno, por eso. Y me da risa que Cristina nos quiere vender a Graboy, que... Por favor. Pero quiero por decir una favor. cosa, que puede ser Sí. dolorosa para Delía. Le complicaron lugares en las listas a Delía toda la vida, lo Sí. dejaron afuera, y él que era muy devoto y hacía todos los deberes que le mandaban, y lo castigaban, lo ninguneaban. Y agravó y lo suben y Sí. le habilitan una paso Claro. presidencial. Quiere ser el Luis Delía de Massa, ¿no? ¿Quiere que le den una federación de tierra y vivienda? Epa. Epa. Bueno. ¿Por qué? Y bueno, porque, qué sé yo, es pintoresco, les gusta, ¿no? Pero el Está otro para día poner una dijo- barbería en Palermo Sojo, ese muchacho. ¿Viste esa que le ponen nombre italiano? Sí. ¿Será posible no poder encontrar una barbería que no tenga un póster de Marlon Brando, de Al Pacino? Déjense de con la joder, barba loco, sean más cuadrada, toda originales. como si fuera de un cómic. No, claro. O que le pongan Bueno. peluquería directamente. Sí, ¿no? Todo sí. barbería. Como fue siempre. Está bien, pero permítame que estoy intentando, porque no se calienta nunca usted. No, ¿Cómo es tranquilo. posible que Grabois, que viene de un movimiento, de la calle, de cooperativa, a todos le dan ese premio y tantos años usted nada? Bueno, porque yo nunca busqué seducir a los progres. Hoy vos ponés la radio progre, la estrella Grabois, ¿no? ¿Eh? Está celoso. Sí, sí. Está celoso. Está celoso. Está celoso. Lo Está miman en La celoso. Nación Más también, bueno. Lo está llevó bien. Pañi el otro día. Sí, sí. Sí, claro. Con estos fantasmas, el peronismo va a una derrota histórica, como bien dice Pablo de León. ¿Eh? Mirá cómo lo Basta escuchan de la ese Pablo. cámpora. Basta bien, de la Luis. cámpora que se autopercibe en la juventud, pero ya están para fundar el Centro de Jubilados La Revolución de la Vieja como el libro de Gaby Cerruti. ¿Eh? Por favor. Que rifaba algún juguete sexual en un momento. Ah, se lo hace bueno. Ruti, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, estamos para eso, compañero. El único candidato peronista, Guillermo Moreno. Principio y valores. Hombre íntegro y moderado como yo. Ya aprendió de sus errores. No pone más el arma arriba del escritorio. ¿Qué pone ahora? Ahora la guarda en el cajón. Bueno, vamos a otra cosa. Muy bien. Bueno, Eso Luis. sí. Bueno. El nuevo Luis. Ahí está. Sí, los quiero invitar ahora al estreno de la película Barbie. ¿Sí? No Ya odia preparé más un los vestuario blancos, no odia más acorde, las compré blancas. las entradas para todos ahí. ¿Vienen? Pochoclo. Sí, No. me dijo Samid que él paga los pochoclos. El pochoclo es blanco, Barbie es blanca, todo. ¿Cómo puede ser ese mundo? Barbie. Los amo. Amo a Ken. Amo a Ken. Es hegemónico, Ken. Sí, Mira lo que te digo. Extremadamente. Amo a Ken aunque no tenga bola. Es Gracias, capitalista, Ken. Gracias, Luis. Chao. Muy Me fui a bien. la mierda. Muy bien. Bueno. Mira el horizonte Damián Dipach como diciendo, ¿será mi turno? Sí, sí, es tu turno. Efectivamente, saqué el turno. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué necesita? ¿Qué viene a buscar? Hoy vamos a hablar de contención, diques de contención de la economía. Diques de contención de la economía. Y vamos a detallar 10 diques de contención de la economía. Un ingeniero hídrico ahora. Exactamente. Sí. Es que yo creo que el próximo ministro de Economía va a tener que tener un conocimiento casi hidráulico para manejar los diques de contención que quedan. Que a veces no lo percibimos porque también tenemos un ajuste respecto de ciertos sectores socioeconómicos. Pero los diques de contención están. Y los vamos a detallar para evaluar efectivamente qué puede llegar a pasar con una nueva gestión de gobierno en relación a estos diques que quedan. A ver. ¿Querés arranquemos por el primero? Sí. El primero es el que tiene que ver con el dique de energía eléctrica. Dique de energía eléctrica. ¿Qué está Bien. pasando con la energía eléctrica? Bueno, efectivamente, ahí lo tenés. En energía eléctrica, el segmento del nivel socioeconómico 1, el de mayor poder adquisitivo, hoy está pagando la tarifa del 100%. Efectivamente, eso está sucediendo. En el caso del N2, que son los menores ingresos, solamente paga el 14%. 14% de la tarifa. Y el N3, que es la clase media, paga el 18% de la tarifa. Hoy con todo lo que, después de tanta tensión y que Basualdo y las tarifas, que sí, que la después de toda esa batalla, el 18 está pagando la clase media. Efectivamente, hubo un ajuste importante, fue del 41%. Hoy hay más o menos 5 millones y medio de hogares que paga tarifa plena, pero todavía el dique de contención está. O sea, con todo el ajuste y todo lo que vino, ¿solo está cubriendo el 18 la clase media? Efectivamente. ¿Esto en todo el país igual? No, es en el AMBA eso. Efectivamente, cualquiera que nos está escuchando al interior del país de que está hablando de Ipache. Bueno, ¿tenemos pero por una la idea cantidad... de otras propuestas hasta dónde cubrirían? Si hasta acá es 18, ¿hasta dónde la quieren llevar? ¿Al 50, al 30? ¿La dejan así? Bueno, imagínate que para el nivel socioeconómico alto está en el orden de el 100%. Recordá que ¿por qué es el 18? Porque vos tenés un tope de consumo de 400 kilowatts. A partir de ahí empezás a tener tarifa, digamos, plena. Pero entonces, no en eso sobre lo nuevo, ¿se multiplica sobre todo? No, sobre el excedente. Ah, sobre el excedente. Sobre el excedente, ¿entendés? Entonces, efectivamente, hay un ajuste, pero todavía falta ahí por transparentar en la economía. Bien. Vamos a dique, vamos. Dique 2. Tiene que ver con algo que es lo que estamos usando ahora básicamente en invierno, que es el gas. En el caso de el nivel socioeconómico más alto, también se le aplicó subsidio, se le quitó el subsidio total. Sin embargo, hay otros dos sectores que en el nivel N2 todavía hay 16% de subsidio y en el N3 hay un 20% de subsidio. Es decir, clase media y clase socioeconómico bajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto paga, clase media para unificar y tener en la cabeza más fácil? ¿Cuánto paga de gas la clase media sobre el total de lo que debería costar? Paga solamente entre el 20 y 25%. O sea que si alguien sincerara las tarifas, pasaríamos a pagar un 80% más. Efectivamente. De lo que pagamos ahora. ¿Y los que pagan Las garrafas, eso es lo... Bueno, los que pagan garrafa también, efectivamente tendrían que pagar mucho más de lo que pagan y sobre todo son sectores que no tienen gas, digamos... No tienen otra No hay alternativa. No O sea tienen que otra alternativa. en todo lo que estás diciendo, los diques son para AMBA. Son para tenemos ambas. dos países. Sí, no, la garrafa es también para el interior del país. Garrafa, sí. Salvo pero hay dos países. Pero hay dos países, sí, efectivamente. Bien, Vamos adelante. al 3. Tres. Tiene que ver con el agua. Con
El agua. Bueno, en el agua, los sectores de bajos ingresos tienen subsidios, solamente pagan entre el 20 y 30%. Ya clase media y clase alta está pagando tarifa plena de agua. Claro. Fue parte de la gestión Galmarini, que efectivamente sacó los subsidios al agua. En el AMBA, efectivamente, la mayoría está pagando tarifa plena. Los sectores socioeconómicos bajos pagan, reitero, entre el 20 y 30% del valor de tarifa. Bien. Pero todavía tenés un dique de contención ahí. ¿Vamos a otro? Sí. Otro dique de contención. Vamos al caso del transporte. Bueno, acá la gente se indigna en el interior del país. ¿Por qué? Porque a partir de agosto, la tarifa de colectivo va a tener un valor boleto mínimo de 52 pesos con 96. Cuando vos ves, es un gran dique de contención eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte, automotor, el costo real del boleto son 370 pesos con 90. Wow. ¿Escuchaste, no? O sea que... Si sacaran subsidios, debería cada pasajero, ¿cuántos? 300. 370 pesos con 90. Y hoy paga... Y hoy va a pagar 53 pesos el boleto mínimo. Casi 7 veces más deberíamos. Exactamente. Es un montón. Es un dique de contención muy importante. Y aparte le pega... Pero no van a sacar todo. No, fíjate que recién en agosto van a pasarlo a 53 pesos. Por eso. A partir de agosto. Es un dique de contención. Lo mismo pasa en trenes. O sea, en trenes creo efectivamente además, todavía es mayor. Y Pachi, estás diciendo, eso que estás diciendo es en el día justo, porque hoy defendió y elogió los subsidios más a la CGT, ¿eh? Sí. Dijo, es salario indirecto, ¿eh? Sí. Como, y bueno, sí. Estamos poniendo en tu... Es un beneficio... Vos decís que perdiste... Porque, ¿qué está diciendo Massa? Se nos acusa de que hay pérdida de poder adquisitivo. Escuchen esto, les estamos poniendo esto, también es salario, hagan la cuenta, no te lo dice, pero te invita a pensarlo. Y es un beneficio segmentado. Claro. Él dice, bueno, al sector socioeconómico más bajo todavía sigo subsidiándole el transporte. El boleto en el interior del país está entre 100 y 150 pesos. La realidad es otra para el que no está viendo. Siempre hay indignación en el interior del país con este tipo de subsidios. Bien. Vamos a otro dique. Tiene que ver con el dique 5 que tenemos. Los dólares financieros. ¿Por qué es un dique de contención? Porque hoy el dólar MEP cerró en 492 pesos y efectivamente el paralelo está superando los 524 pesos y el dólar turista está en los 559 pesos. Casi tenemos un dólar anti-Qatar con estas intervenciones con bonos en el mercado. ¿Qué es un dólar anti-Qatar? Yo voy y compro al MEP a 4.92, cuando me viene la tarjeta de crédito, los viajes al exterior que hago, pago con ese dólar el de 559 pesos, que es el dólar turista. Te lo llevas directamente y pagás en efectivo afuera. Efectivamente, intervengo en el mercado de bonos. Artificialmente el dólar MEP está muy retrasado respecto del dólar paralelo y del dólar turista. Y eso efectivamente son intervenciones con bonos en el mercado. ¿Es un dique de contención? Sí, sin ninguna duda. Hoy es otro dique de contención de la economía. No crearon más ningún nuevo dólar. Perdón que me colé con esto, pero en una época era todos los días un dólar nuevo. Ahora... No, por ahora no. les des idea. Yo en mi listita quedó en 48 tipos de cambio. En 48 tipos. Pero ahora cuando vuelva de la negociación con el fondo, por ahí posiblemente se abre el dólar. Si no hay devaluación, por ahí trae otros dólares. Sí. Probablemente tenga que ir hacia un dólar soja 4. Vamos a otro dique. El próximo dique tiene que ver con el dique de los diques. Este es el gran dique. Es el gran dique que va a tener problema el próximo presidente de la Nación y ministro de Economía, que es el tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque, bueno, tenés hoy un tipo de cambio oficial en 278 pesos y la realidad es que en lo que va del año se evaluó 43% frente a una inflación que está en el 50%, que cuando lo ves en términos interanuales, el dólar oficial se evaluó 103% frente a una inflación que está en el 115%, o sea que efectivamente el retraso es fuerte. Sí es real que en el mes de junio, con una inflación del 6%, la aceleración del tipo de cambio oficial fue al 7,8%. Es decir, es uno de los pocos meses que comienza a verse un ajuste real del tipo de cambio versus la inflación. Pero efectivamente es uno de los precios más retrasados de la economía, que es el tipo de cambio oficial, mostrando una brecha de casi el 90% respecto del paralelo, ¿no? Y los incentivos que tiene el gobierno son bajos porque falta poco tiempo para llegar a la otra orilla y ya está en el 40% de pobreza. Si vos levantás los precios, inmediatamente te quedan sumergidos miles y miles y miles y cientos de miles más, y eso el gobierno no lo quiere hacer y va a tratar de llegar. Ahora, por más que el fondo se lo pide. Es que es muy buen análisis el que estás haciendo, porque fíjate lo que pasó en el mes de junio y fue el dato que dimos ayer. El INDEC mostró que precio mayorista subió 7,8%. Quiere decir que efectivamente esta devaluación fue al precio mayorista, que ahora va a pegar en el minorista. Está muy limitado para poder efectivamente devaluar el tipo de cambio oficial para que no presionen precios, ¿no? Te hago una costurita final. Sí. De los alimentos de góndola, etcétera,
¿cuánto está afectado el dólar informal si se mueve sobre él? La góndola, ¿y cuánto es dólar oficial y cuánto blue? Bueno, lo que hoy tenés es que u otros dólares. No, que lo que tenés hoy es que la restricción externa te impide acceder al tipo de cambio oficial, entonces se ve impactado cuando vos tenés que conseguirlo en el paralelo. Eso va a precio. Y eso va a precio, efectivamente. Y vos ahí tenés que, por ejemplo, en el caso de, que es otro de los diques de contención, precios justos, hoy, un paquete de yerba de kilo que está a 992 pesos, fuera del mercado está 1.500 pesos. O sea, también efectivamente es otro dique de contención. A ver, decir los dos precios. ¿Con precio justo? Con precio justo 992 pesos. Sí. Y sin precios justos hasta 1.500 pesos. La diferencia es fuerte, es otro dique de contención. ¿Me dejas decirte dos diques más? ¿Sí? ¿Puede ser? En el caso del precio del combustible, para mí es un precio de la economía. Porque efectivamente vos tenés un precio de la economía. El precio padre y madre de la economía, porque es el de la distribución. 4,5% de aumento del combustible frente a una inflación del 6%. Fíjate que la nafta aumentó 29% en el acumulado del año y la inflación fue del 50%. Pero fíjate que cuando lo ves interanualmente, 115 frente a 62% de aumento del combustible. Decía otra vez eso, que vas rápido. 115% en inflación interanual a junio y el aumento de la nafta fue del 62%. Está recontra retrasado, pero te voy a dar el peor dato. No. Siempre hay algo peor, pero después de ustedes que son catastróficos, lo peor viene después de la tanda. Ven, dale. Damián Dipache nos trae diques de contención, es decir, cómo está frenada, contenido muchos precios determinantes de la economía argentina y que si no estuvieran estos diques dispararían y empobrecerían. Pero en un momento va a haber que acomodar esto porque está muy, muy desproporcionado. Fíjense ustedes, tarifas. Dimos algunos ejemplos de luz, gas, etcétera, pero de AMBA. Sin embargo, ustedes mismos están escribiendo a Osvaldo, a Damián, y miren la diferencia, Osvaldo. Y por ejemplo, Gloria dice, en Bahía Blanca el boleto mínimo está en 192 pesos. Tiene una diferencia muy clara. Karina de Córdoba dice, la garrafa que estaba en 700 el año pasado está en 2.300 ahora. Bien, Damián. Acá tengo, mira, uno me dice, vivo en el campo, ayer pagué 53.800 pesos por 2 tubos más 6 garrafas de gas. ¿Cuál es el subsidio? Ahí está. Acá tenés la realidad del interior del interior, ¿eh? Damián, seguimos, nos quedan 3 diques. Sí. Mira, antes de ir al próximo dique, quiero cerrar el anterior porque me preocupa algo de la nafta. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? De acuerdo a la primera asociación de transporte de carga, interanualmente el transporte subió 158%. Ojo, que si el día que se tenga que ajustar el precio del gasoil y el precio de la nafta, ¿a dónde iría el transporte de carga? ¿A dónde estaría el costo de los bienes y servicios que distribuimos en la economía? Por eso digo, me preocupa este dique de contención porque es el, digamos, dique padre y madre de la distribución de los bienes en Argentina, ¿no? Bien. Vamos al próximo dique, que es el dique 8, que tiene que ver con el programa de precios justos. La realidad es que acá tenés una dualidad, Diego. Por una parte tenés un dique de contención con ciertos precios de la economía que están en el acuerdo, que ahora en realidad no es un acuerdo entre partes, sino que se le exige a la otra parte que efectivamente tenga precios, si no, no se le van a dar la cira. Y este dique de contención, ¿por qué digo es dual? Porque en un lugar ya desbordó. Voy a citarte otro ejemplo. Aceite de litro y medio, en precios cuidados, 533 pesos. Ese mismo aceite en otro punto de venta, como puede ser hacer un chino, 1.124 pesos. Ya desbordó acá. Ya desbordó. Lo encontrás. Digamos, vos tenés precio bajo, sí, pero por ahí no hay producto. También pasa eso. Ejemplo en el arroz. Arroz, 143 pesos, precio justo, es imposible conseguirlo. A la misma marca, en el chino lo encontrarás hasta 428 pesos. Ya desbordó, este dique ya desbordó. Se está conteniendo una porción en el 30% del canal de comercialización. Esa diferencia también hay con el interior. Absolutamente. Es muy buen comentario, Osvaldo. Efectivamente, la gente del interior dice, ¿qué precio justo? Ni precio justo, no existen los precios justos. ¿Tenés un último o tengo 2 más. Vamos. El dique 9 tiene que ver con el efecto carne. Porque el efecto carne, efectivamente, es otro dique de contención del valor de la variación de precios en el mes de junio. ¿Qué pasó? Un informe del Lieral muy bueno. Dice que se mandó a faenar 7.300.000 cabezas de ganado. Es decir, creció un 13% respecto al mismo periodo anterior. ¿Por qué? Por la sequía, porque efectivamente no había alimento, porque las hembras efectivamente se mandaron a faenar y efectivamente creció el volumen interno, en el mercado interno. Eso hizo retroceder el precio de la carne y también retrocedió el precio del pollo. Ojo que esto no es gratis. En algún momento la hembra, que no la seguiste,
criando a lo largo del tiempo, implica que el día de mañana vamos a tener menor stock de carne, por lo cual los precios van a variar hacia arriba. Esto también, naturalmente, ha sido un dique de contención en el mercado. Y la última. Para mí este es el dique de contención más político que hay. Y te lo voy a decir así. Es el salario. Escuchá esto. La inflación interanualmente fue del 115,3%. El salario público ascendió al 114,7%. El salario privado lo hizo al 106,4% y el no registrado al 77,5%. Es muy interesante y te voy a pedir que lo repitas. La inflación... 115,3%. El salario estatal... 114,7%. O sea, lo empató casi. Lo empató. Privado... El 106,4%. Bien. Y el no registrado... Ahí tenés entonces 15, dijiste. Sí. Tenés 9 abajo. Y el negro de ¿Y el negro? 77,5. Bueno, ahí tenés la paliza, ¿eh? Claro. Cuando te digan que viene la derecha. Hitler. Justo y la derecha. Claro. Ahí están los porotos que faltan. Este dique, esto es una intuición mía, va a desbordar antes de lo esperado. Este dique, la política, lo va a subir en el sector privado, en el sector público, para que justamente le gane la inflación. Este no va a ser un problema, va a ser un problema inflacionario, pero no va a ser un dique de contención. La política va a subir efectivamente y va a hacer desbordar este dique antes de lo esperado. Bien, en la administración de todos estos diques se juega un poco el futuro y la gobernabilidad. Es cómo vas administrando. Si levantás todo, es imposible. Bien, Pablo de León, una noticia, una interpretación, un rumor... Dato de la realidad, el domingo se elige intendente de la capital cordobesa. Gran pelea entre Rodrigo de Loredo, el candidato de Juntos por el Cambio, frente a Pacerini, el hombre del esqueletismo de Yarlora. ¿Qué podría pasar? Van a acompañar a Rodrigo de Loredo tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich. Larreta estuvo una foto hace unas horas. ¿Qué podría ser? Que si de Loredo gana la elección, habría una foto en medio de tanto cruce que contábamos antes, una foto de unidad y un poco de calma en Juntos por el Cambio. Sí, Larreta selló la paz hoy con Luis Juez, claro, ¿no? Después de haber generado tanto lío la posibilidad de incorporar a Juan Schiaretti dentro de Juntos por el Cambio, que hoy dijo Schiaretti que está abierta esa posibilidad para después de octubre en un gobierno de unidad nacional. Muy bien, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos ahora a Dos Voces. Hasta mañana.